Este es el primer video de la semana 5 de la unidad número 5 en la que eh, nos vamos a referir al modo en que en la filosofía contemporánea el otro interviene, o la otredad interviene en la constitución del sí mismo, ¿no? Y esto, digamos, pone en cuestión definitivamente el paradigma de la subjetividad moderna, ¿no? De la autoposición del sujeto. Bien, ¿cómo es posible esta relación con el otro? Y esto voy a proponer en esta introducción pensarlo a partir, y vamos a detenernos en los distintos autores, en una estructura que sirve para pensar esa relación, que sirve para pensar el modo en que ese otro interviene en la constitución de mi subjetividad, de mi sí mismo, y es a partir de la estructura de la llamada y la respuesta. La estructura de la llamada y la respuesta, podríamos decir como hipótesis de lectura para esta semana, viene a poner en jaque la estructura propia de la modernidad, que es la estructura del sujeto y el objeto. La estructura del sujeto y el objeto sirve como modelo en la filosofía moderna para pensar la relación en general con el mundo, del sujeto con el mundo, del sujeto con las cosas que lo rodean, con los entes, del sujeto con los otros y del sujeto consigo mismo incluso, ¿no? ¿En qué consiste este modelo del sujeto y el objeto? Bueno, podríamos relacionarlo con lo que Kant llama el giro copernicano, ¿no? El giro copernicano-kantiano va a implicar para la filosofía moderna un giro que, digamos, ya lo podemos rastrear en Descartes, ¿no? Pero que, digamos, termina de tomar forma con Kant y que implica, en primer lugar, abandonar la tesis del realismo ontológico, es decir, cualquier tesis que sostenga la independencia de los entes respecto de la conciencia, el en sí de los entes, la idea de que existen sustratos ontológicos absolutos que no están en relación con el sujeto que los conoce. Y por otro lado, por supuesto, entonces implica asumir la tesis de que todo ente puede ser reducido a objeto. ¿Qué es un objeto? Bueno, es, como un poco indica su etimología, Objektum, o en alemán Gegenstand, ¿no? La idea de una constancia, de una permanencia del ente en el tiempo, Constanz, pero que es puesto delante del sujeto, para un sujeto, enfrentado Gegen a un sujeto puesto en relación con una conciencia, ¿no? Una conciencia que lo constituye, que lo hace a su medida, ¿no? Que lo reduce a sus términos. Bueno, y esto, insisto, es el paradigma que sirve para pensar no solamente la relación con las cosas y los objetos y los entes, sino para pensar la relación con todo fenómeno, incluido el fenómeno del otro y el fenómeno del sí mismo. Bien. Vamos entonces a pensar cómo en la filosofía contemporánea, a partir de la aparición también de esta otra estructura, la llamada, la respuesta, es decir, de la llamada del otro y nuestra respuesta hacia ese otro, es en ese movimiento en el que se constituye la subjetividad, viene a poner en cuestión la idea de la autoposición del sujeto, ¿no? La autoposición del sujeto tiene que ver también con esta posibilidad de constituirse a sí mismo como si fuese un objeto más, ¿no? Autodefinirse prescindiendo de mi relación con todo lo demás, ¿no? Prescindiendo de mi relación con el mundo circundante, con el mundo compartido con los otros eh, digamos, cerrándome a esa relación en mi mundo propio, ¿no?
Bien, entonces vamos a iniciar un recorrido que va a tomar como punto de partida Heidegger, el modo en que Heidegger plantea esa llamada del Dasein, cuando Heidegger busca un testimonio existencial para pensar la posibilidad de un poder ser propio del Dasein, es decir, para pensar la posibilidad de una existencia auténtica, Heidegger va a decir que existe un fenómeno que puede ser estudiado, que es el querer tener conciencia. Y ese querer tener conciencia tiene que ver con ser capaz de escuchar la llamada de la conciencia, ¿no? Y ahí aparece el término llamada, ¿no? La llamada de la conciencia, que es una modalidad propia del existenciario del habla, va a constituir una suerte de voz que proviene de mí y de más allá de mí. Ojo, esto también lo dice Heidegger, pero lo dice refiriendo a la idea de que yo no la puedo provocar voluntariamente, pero que procede de mí, que proviene del Dasein y que se dirige al Dasein, ¿no? No parece haber una alteridad aquí en juego, ¿no? La llamada me convoca silenciosamente, pero proviene de mí y se dirige hacia mí, ¿no? Por supuesto, nos convoca a asumir ese estar fuera de casa, esa inhospitalidad que se experiencia en la angustia, que tiene que ver con experimentarme a mí mismo como un ser que a partir de esa indeterminación o de ese estar fuera de sí mismo, eh, se puede asumir como posibilidad. Bien. Este es el primer momento. Vamos también, voy a enviarles un video en el que se trabaja esta cuestión en términos heideggerianos, pero trabajada por Giorgio Agamben en relación a la llamada o la vocación mesiánica, a partir de la idea de Clesis. Él hace un análisis muy interesante de esta cuestión que está profundamente vinculada con el tipo de análisis que hace Heidegger, pero me parece que puede servir como punto de partida para entender un paso interesante que ya de algún modo hemos visto en la unidad, en la semana 4, en la unidad destinada a la cuestión de la angustia, un paso interesante respecto de dejar de pensar al sujeto como aquel que tiene que realizar algún tipo de esencia o de a priori anterior que tenga que ver con cómo asumirse a sí mismo, sino que se asume como indeterminación, pero faltaría aún dar el otro paso, que es pensar esa llamada como una llamada que ya no proviene de mí mismo, sino del otro, ¿no? Y ese paso lo va a dar Levinas, esa va a ser la crítica de Levinas a Heidegger, la fuerte crítica de Levinas a Heidegger. No es el Dasein el que se llama a sí mismo, sino que la llamada proviene del otro, porque antes de ser responsables por nosotros mismos, antes de que uno sea responsable por sí mismo, es responsable ante el otro, ¿no? Vamos a ver esta tematización de la cuestión del otro en Levinas, y vamos a ver una continuación, o dos continuaciones, podríamos decir, de esta cuestión en la obra de Jean-Louis Chrétien y de Jean-Luc Marion Chrétien, que van a pensar la ampliación, la necesidad de la ampliación de esta llamada del otro humano, porque recordemos que Levinas va a pensar el otro como autrui, es decir, como otro humano, a cualquier otro tipo de fenómeno. Todo fenómeno, va a decir Chrétien, nos habla, nos llama, nos pide que nos hagamos responsables, ¿no? Esto permite pensar la llamada no solo de otros vivientes no humanos, sino una llamada general, ¿no? de los fenómenos que nos rodean, ¿no? Bien, ya nos detendremos en estas cuestiones y especificaremos. Finalmente, probablemente esto lo deje para la clase presencial, digamos, presencial, la clase a través del Zoom del viernes,
probablemente allí me detenga en el tratamiento o en uno de los abordajes posibles de la cuestión del otro propuesta por Derrida. En particular vamos a trabajar probablemente el texto La hospitalidad. Y allí vamos a ver entonces la categoría de hospitalidad condicionada, hospitalidad incondicionada y dos figuras de la otredad que aparecen en Derrida, que son el huésped y el extranjero. Bueno, hasta acá este video de introducción de la semana 5.